Bien amigos, seguimos. Ahora sí, vamos a saludar a nuestro colega y amigo Fernando Vilatela de la vecina y querida localidad de Arrecifes. Un gusto saludarte. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos, y buen día también a toda la audiencia y a la ciudad de Capitán Sarmiento. Bueno, un gusto saludarte, Fernando. Con malas noticias también ustedes, ¿no? Lamentablemente sí, en el día de ayer se dio a conocer el primer caso positivo de coronavirus en nuestra ciudad. Se trata de uno de los 17 hisopados que se hicieron en el Hospital Municipal de Arrecifes a trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos, de ahí de Capitán Sarmiento. 16 de estos casos dieron negativos, de estos hisopados dieron negativo, y uno dio positivo a COVID-19, lo que configura el primer caso positivo de coronavirus en nuestra ciudad. Aparte, en el día de hoy se dieron a conocer, en el día de hoy, el segundo caso positivo de coronavirus. Es un hisopado que hizo la empresa. Este se dio a conocer hoy y hará instantes. A las 10 de la mañana hubo un informe de una conferencia de prensa de la Municipalidad de Arrecifes, donde se dio a conocer que la empresa había hecho hisopados y uno de ellos había dado positivo, lo que configura entonces el segundo caso de coronavirus en la ciudad de Arrecifes. Fernando, a ver si entiendo. El primer caso que se dio a conocer ayer es un caso de un vecino de Arrecifes que trabaja aquí en Granja Tres Arroyos, un estudio que se hizo desde la Municipalidad de Arrecifes. En cambio, claro, el de hoy es uno de los hisopados de Granja. Claro, el primero es uno de los casos que se habían hecho a personas con síntomas, que hizo la Municipalidad. Y el restante era uno de los casos que había asumido y que había hecho, que había prometido hacer. Recordamos Granja Tres Arroyos, que lo había hecho, le había dado a conocer en conferencia de prensa, el intendente Javier Iguacel, el intendente de Sarmiento, que se había comprometido a hacer una serie de hisopados. Bueno, uno de ellos ha dado positivo y tiene que ver con un vecino de Arrecifes. Al respecto, en Arrecifes, ya se estuvo trabajando como una excepción, por ser los primeros dos casos que se dan en Arrecifes. Desde la zona sanitaria 4 le permitieron que se hagan hisopados a los contactos estrechos, aunque estén asintomáticos, lo que es una medida excepcional, claro, porque hasta el momento se venían haciendo solamente hisopado a quien presenta síntomas de coronavirus. Y además, desde la Municipalidad de Arrecifes, como se ha hecho en jornadas anteriores, se le ha pedido a Granja Tres Arroyos, que los trabajadores de nuestra ciudad que prestan sus servicios en ese lugar, en este momento serían alrededor de 160, no tengan que viajar a trabajar. Esto lo han solicitado por vías informales, y en la conferencia de prensa indicaron que se van a poner en contacto tanto con las autoridades de Granja Tres Arroyos como con las autoridades municipales de Capitán Sarmiento para solicitarle que los alrededor de 160, 170 trabajadores de Arrecifes que tienen que presentarse en Granja Tres Arroyos a trabajar no tengan que hacerlo, no tengan que viajar desde Arrecifes a Capitán Sarmiento. Bueno, Fernando, la planta está cerrada, así que no va a... Y por el momento no va a ser necesaria esta medida. Claro, igualmente no se sabe cuándo van a abrir nuevamente. Esto creo que cuando esté todo desinfectado y seguro que el virus no va a ingresar, nuevamente estará abriendo sus puertas. ¿Cómo tomó Arrecifes? Porque nosotros seguimos siempre Arrecifes, San Antonio de Areco, Carmen, San Pedro, que son un poco las ciudades con las cuales tenemos más contacto. ¿Cómo ha tomado estos primeros dos casos? Sí, con mucha preocupación. Se había relajado bastante la cuarentena en Arrecifes. El tema, te digo, antes de que se den a conocer estos dos casos, era respecto a las salidas recreativas. Nosotros teníamos entendido o teníamos conocimiento de que en Sarmiento se estaba haciendo, pero en Arrecifes no estaba permitido, y había una movida muy fuerte de gente, teniendo en cuenta que no teníamos casos, que pedía que se hagan las salidas recreativas y puedan salir fundamentalmente a practicar deportes, a correr, a andar en bicicleta o hacer algún tipo de actividad. Eso no se podía hacer en Arrecifes, y hoy en la conferencia de prensa el intendente manifestó que Arrecifes no va a retroceder con respecto a las restricciones que tenía y a los comercios que tenían abiertos. Hace poco se había permitido trabajar, aunque con muchas medidas de seguridad, a los talleres de costura, que es una fuente de mano de obra muy importante en nuestra ciudad,
y también indicó que, bueno, no se mantiene obviamente la negativa a las salidas recreativas, pero también en nuestra ciudad lo que se va a hacer es no reducir las cosas que ya se han obtenido, como por ejemplo, te mencionaba los talleres de costura o los comercios que están abiertos y que pueden atender a la gente. Bueno, eso es algo distinto a lo que pasó aquí. Aquí, ni bien se conocieron los primeros 2 casos, hubo, por ejemplo, las tiendas que trabajaban ya no pueden trabajar más, y otros comercios que no son esenciales, no se les permite trabajar con las puertas abiertas, sí, en forma online. Así se mantiene todo igual, ¿no? Claro, se mantiene todo igual. Lo que se hace mención mucho en Arrecifes es la conciencia ciudadana, es lo que hace mención mucho las autoridades, que tiene que ver con la responsabilidad de la gente a la hora de salir, con la responsabilidad de la gente a la hora de llevar a cabo, bueno, de respetar el distanciamiento social, de lavarse las manos, de utilizar el barbijo o tapabocas. Eso es lo que más se refleja en nuestra ciudad y lo que más están haciendo hincapié las autoridades. Mantener por ahora todo como hasta el momento en cuanto al aislamiento obligatorio, pero sin tirar para atrás ninguna de las conquistas que se han logrado, pero recalcando y haciendo hincapié ahora en la responsabilidad de la gente. Fernando, ¿cómo lo viste a Olaeta, al intendente? Mira, te tengo que ser sincero, y había mucho malestar con la gente de Granja Tres Arroyos, fundamentalmente porque se le había pedido en varias oportunidades que, teniendo en cuenta que en San Antonio se habían dado a conocer casos, que los operarios de Arrecifes no viajen por 14 o 15 días. Esto, desde la Granja Tres Arroyos, les dijeron, no tenemos casos positivos, lo que lleva a que los operarios tengan que venir a trabajar. Además somos una actividad esencial, como es la producción de alimentos. Entonces le negaron ese pedido, y el malestar, bueno, teniendo en cuenta con estos 2 primeros casos, se ha evidenciado, y por eso te decía que aún volviendo Granja Tres Arroyos, si vuelven los próximos días, se va a pedir que por 14, 15 días, por los próximos 2 o 3 semanas, no vayan arrecifeños a trabajar, aunque la granja vuelva a ponerse en funcionamiento. Fernando, no voy a defender a Granja Tres Arroyos porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, claro, y no, pero ¿cuántas ciudades hay que no está Granja o no viene ningún trabajador aquí que también tiene casos positivos? Esto es una pandemia mundial que en algún momento iba a llegar a Arrecifes, bueno, lo hablábamos ayer, aquí, a Carmen de Areco, a otras ciudades. Es decir, el virus es tan pequeño como todos los virus, invisible a la vista, que era obvio que en algún momento a algún lado iba a llegar. Por eso es que era casi imposible que no llegara a algún lado, por Granja o por lo que sea, ¿no? Claro, una forma de llegar el virus a la ciudad. Acá en Arrecifes ya lo mencionaban. Intentamos por todos los motivos evitarlo, pero sabíamos que iba a llegar. Lo que sí se ganó, y que es algo muy valioso y que fue bien utilizado, es el tiempo, porque en todo este tiempo el hospital se incrementó la cantidad de camas de internación, duplicó la cantidad de camas de terapia intensiva, se trabajó con respiradores, hubo una compra de empresarios de varios respiradores, que imagino que ahora con esta aparición de casos de coronavirus se van a liberar de parte del gobierno nacional, así que se ha reforzado lo que tiene que ver con la capacidad sanitaria que tiene Arrecifes para hacer frente a esta pandemia. Tengo que decir igual que estos 2 primeros casos están en sus domicilios, no han requerido internación, afortunadamente. Son 2 jóvenes que están en muy buen estado de salud y están aislados dentro de su domicilio. Eso es importante también para destacarlo. Bueno, algo parecido pasa aquí. Aquí tenemos 9 casos confirmados, de los cuales 8 están en sus hogares y están perfectos. Vos lo ves y no notás que tienen el COVID positivo. El otro vecino que está en el hospital también está bien, presenta algún síntoma, por eso distinto al resto, por eso es que está en su casa, pero por eso que está en el hospital, perdón, y no en su casa, pero están bien. La ventaja que tienen es que son jóvenes, ¿no? Y eso les da la posibilidad de afrontarlo de otra manera. El tema es cuando uno por ahí convive con gente mayor, si es que tiene el positivo, después puede contagiarlo
no sé, al padre, al suegro o a quien sea. Ahí está el problema, ¿no, Fernando? Claro, creo que la intención de las autoridades, no solamente de Arrecife, sino de Sarmiento, incluso me animo a decir que de Carmen de Areco, es tratar de restringir al máximo y que no se produzca de lo que conocemos como circulación comunitaria del virus. Porque en caso de que suceda esto, como sucedió por ejemplo en San Antonio de Areco, donde la fuente de contagio fue otra totalmente distinta, ya hay circulación comunitaria y puede afectar a personas mayores y puede producir daños irreversibles. Claro. Ahora a cuidarse más, ¿no? Así es. Vamos a seguir en Arrecifes haciendo lo que se conoce como conciencia ciudadana, cuidándonos con los barbijos, con el lavado de manos y todas esas cuestiones a las que estábamos acostumbradas, ahora reforzarlas, sabiendo que el peligro, bueno, lo tenemos tanto en Arrecife como en Sarmiento y en todas las ciudades de la zona. Claro, por eso te decía, yo no voy a defender a la granja porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Hay ciudades lejanas donde granja no existe, no está ahí, el coronavirus llegó como llega a todos lados. Por eso digo que de alguna manera, por acá, por allá o por donde sea, el virus a todos lados termina llegando. Entonces, más allá creo, ¿no? Esto es una opinión muy personal, de molestarse con la empresa, es estar preparados para afrontarlo cuando llegue, como en este caso les toca a ustedes con ya 2 casos en Arrecifes. Así es, bueno, pero el malestar de las autoridades era intentar detener cuanto antes la llegada del coronavirus. Intentaron hacerlo, no lo lograron y seguramente se van a poner en contacto con las autoridades de Granja Tres Arroyos para ver de qué manera se puede tratar de minimizar el impacto del coronavirus en nuestra ciudad. Fernando, te mando un abrazo grande, muchas gracias por este contacto, seguiremos, ojalá que no hablemos más de este tema, que hablemos del automovilismo de ustedes o de lo que sea, pero no de esto, ¿no? Que nos preocupa a todos. Bueno, eso esperamos, que esto sea solamente un mal recuerdo y una mala experiencia que han atravesado ambas ciudades. Exacto. Un abrazo grande, Fernando, muchas gracias. Un abrazo, Juan. Gracias, muy amable. Así charlábamos con nuestro amigo y colega de la ciudad de Arrecife, Fernando Vilatela, varios medios, tienen varios medios así en Arrecifes, porque anoche se confirmó el primer caso y hoy a la mañana en conferencia de prensa el intendente Javier Olaeta confirma el segundo caso positivo de coronavirus en la ciudad de Arrecifes. Nosotros continuamos, amigos, en nuestra mañana.